La Casa Blanca. Verano de 1962. Una joven de 19 años cruza los pasillos del poder sin imaginar que está entrando en una jaula de cristal. Su nombre era Mimi Alford, aunque el mundo aún no lo sabía. En aquel lugar donde los sueños de una nación brillaban, ella aprendió que el poder también sabe sonreír mientras destruye. Durante 18 meses, fue el secreto mejor guardado del hombre más admirado del planeta. Mientras los fotógrafos capturaban la perfección de Camelot, detrás de esas puertas se tejía una historia prohibida, sostenida por el silencio y el miedo. No fue amor, fue dominio disfrazado de ternura. Y cuando el héroe cayó en Dallas, Mimi quedó viva, pero borrada de la historia, de los archivos, de la memoria colectiva, porque alguien decidió que su verdad era demasiado incómoda para contarse. Hoy, después de décadas de silencio, esa verdad vuelve a la luz. Y lo que descubrirás a continuación cambiará para siempre la forma en que el mundo recuerda a Camelot. Nueva York, 1943. En medio del estruendo de una guerra que dividía al mundo, nacía una niña destinada a entrar, sin saberlo, en el corazón más oscuro del poder. Su nombre era Marion Faye Beardsley, aunque el mundo la conocería décadas más tarde como Mimi Alford. Creció en Middletown Township, Nueva Jersey, entre jardines bien cuidados, cenas familiares y una educación marcada por la disciplina protestante. Su hogar era una postal de la clase alta americana. Correcto, silencioso y aparentemente perfecto. Su padre trabajaba en el mundo financiero. Su madre, refinada y elegante, representaba la imagen ideal de esposa y madre de los años 50. En esa atmósfera, Mimi aprendió que las emociones no se mostraban, que las palabras pesaban y que una mujer debía ser amable, discreta y obediente. Desde pequeña mostró una curiosidad distinta. Mientras otras niñas soñaban con vestidos o bailes, ella devoraba periódicos y anotaba titulares en cuadernos. Tenía algo de observadora silenciosa. Miraba el mundo con ojos grandes, intentando comprender lo que había detrás de cada gesto adulto. Su educación fue meticulosa. En su adolescencia, sus padres la enviaron a Miss Porter's School, el internado más exclusivo de Connecticut, un lugar que parecía más un museo que una escuela. Allí, las hijas de las familias más influyentes aprendían a comportarse como futuras esposas, no como futuras líderes. Era un microcosmos de la élite estadounidense, donde cada sonrisa debía tener el tamaño exacto y cada palabra debía sonar impecable. Entre las paredes de piedra y los pasillos llenos de retratos antiguos, Mimi descubrió algo que cambiaría su rumbo: la escritura. Se convirtió en editora del periódico escolar, Salmagundi, donde escribía sobre la vida cotidiana del internado, con una mezcla de ironía y sensibilidad. Allí también descubrió un dato que la marcaría. Jacqueline Bouvier, ahora Jacqueline Kennedy, había estudiado en esa misma escuela y había sido editora de ese mismo periódico. Para Mimi, aquello fue una coincidencia mágica, casi un mensaje del destino. Si Jackie había salido de esas mismas aulas para convertirse en la mujer más admirada de América, ¿por qué no podría ella, una muchacha aplicada, alcanzar algo parecido? En los recreos, las alumnas hablaban de moda, bailes y romances, pero Mimi soñaba con periodismo, con escribir para diarios, con entrevistar a figuras importantes. No era una rebelde, sino una idealista. Creía que el talento y la educación podían abrirle puertas. Nunca imaginó que una de esas puertas la conduciría a la Casa Blanca, y menos aún que al cruzarla perdería algo mucho más valioso que la inocencia. A finales de 1961, con apenas 18 años, decidió escribir una carta al Departamento Social de la Casa Blanca. Lo hizo en papel fino, con letra impecable y un tono respetuoso.
En ella pedía una entrevista con la primera dama para su periódico escolar. Explicó que Jackie había sido su inspiración, que quería seguir sus pasos, que admiraba su elegancia y su inteligencia. La carta viajó desde Connecticut a Washington, como una botella lanzada al mar, sin expectativas, pero el destino, siempre atento a los ingenuos, decidió responder. Semanas después, Mimi recibió una carta con el membrete oficial de la Casa Blanca. No era Jackie quien escribía, sino Leticia Baldridge, la secretaria social y antigua alumna de Miss Porter's. Le agradecía el interés y la invitaba a visitar la residencia presidencial para entrevistarla sobre el papel de la primera dama en la vida pública. Aquello era un sueño. En su dormitorio, Mimi leyó la carta una y otra vez, casi sin creerlo. No podía imaginar que aquella invitación sería el primer hilo de una red invisible. El invierno de 1961 la encontró en Washington, caminando con paso inseguro por los pasillos de la Casa Blanca. El mármol relucía, los relojes sonaban como si midieran otro tiempo. La joven estudiante se sentía fuera de lugar, pero fascinada. Observaba los retratos de los Kennedy colgados en los muros. Jackie, serena y sofisticada. John, joven, carismático, casi irreal. En un instante, un asistente abrió una puerta, y allí estaba él, el presidente de Estados Unidos. Su sonrisa era cálida, su voz segura, su presencia envolvente. La saludó con cortesía, le preguntó brevemente por su escuela y siguió su camino. Fue un encuentro fugaz, apenas unos segundos, pero bastaron para dejar una impresión indeleble. Nadie en aquel momento, ni ella, ni los asistentes, ni la propia Leticia, imaginó que esa escena, tan inocente, sería el preludio de algo que marcaría la historia y su vida entera. Mimi salió del edificio con los ojos brillando de emoción. No sabía que acababa de conocer al hombre que destruiría su inocencia y se convertiría en su secreto más doloroso. Años después, cuando recordara ese instante, escribiría: «El mármol brillaba demasiado», como si intentara ocultar lo que en realidad se escondía detrás de esas paredes. En 1961, Estados Unidos creía vivir su propia edad dorada. La prensa llamaba a aquella era Camelot, y el matrimonio Kennedy era su mito perfecto. Jóvenes, hermosos, aristocráticos. Nadie sospechaba las sombras que se acumulaban tras los retratos familiares. Y en medio de ese sueño americano, una muchacha de 18 años, criada para obedecer y agradar, había tocado por un instante el corazón del poder sin comprender que el poder, a veces, devora a quien se le acerca demasiado. Esa fue la antesala del silencio, de los secretos y del mito roto. Porque, como diría años más tarde, a veces el destino no llega con un golpe, sino con una carta enviada por ingenuidad. La inocencia de Mimi Alford no era debilidad. Era la pureza que el poder estaba a punto de devorar. Washington, verano de 1962. La Casa Blanca respiraba juventud y esperanza. Para el país, John F. Kennedy era el símbolo del renacer americano. Joven, apuesto, magnético. Para Mimi Alford, de apenas 19 años, aquel lugar era el centro del universo. Había comenzado su pasantía en la oficina de prensa, emocionada, con la ilusión intacta de quien cree que los sueños pueden tocarse con las manos. Cada mañana caminaba por los pasillos de mármol con una sonrisa nerviosa, llevando carpetas, tomando notas, observando. Se sentía parte de algo grande, como si la historia se estuviera escribiendo a su alrededor y ella apenas comenzara a comprender su lenguaje. Nadie le explicó que, en esa Casa Blanca, las sonrisas eran más importantes que las reglas y el silencio más valioso que la verdad. Mimi era una becaria entre decenas, pero había algo en su forma de mirar, en su timidez discreta, que la hacía destacar.
Sus compañeras decían que parecía salida de un anuncio. Cabello castaño, voz suave, modales impecables. En un mundo dominado por hombres mayores y seguros de sí mismos, esa dulzura inocente era un imán. El cuarto día de trabajo, mientras revisaba unos documentos, Dave Powers, asistente personal del presidente y hombre de confianza absoluta, se acercó a su escritorio con una sonrisa relajada. «El presidente te invita a nadar esta tarde», le dijo. Ella pensó que era una broma. Rió por cortesía, pero él no lo hacía. «A las 4. No tardes». El corazón de Mimi se aceleró. Nadie rechazaba una invitación del presidente. Preguntó si debía llevar algo, y Powers respondió con una mueca ambigua. «Solo a ti». No tenía traje de baño, así que pidió prestado uno a una compañera. Era blanco, sencillo, un poco grande. A las 4 en punto, caminó por el pasillo que conducía a la piscina privada. Los guardias bajaron la mirada. Nadie hablaba. El aire olía a cloro y a nervios. Cuando entró, vio a 2 jóvenes empleadas riendo cerca del borde. Dave Powers servía copas. La música sonaba baja, ligera. Mimi trató de disimular su incomodidad. Se quitó la bata y se lanzó al agua, intentando no pensar demasiado. El eco de los pasos interrumpió el murmullo. El presidente Kennedy acababa de entrar. Llevaba una camisa blanca, los puños remangados y esa sonrisa que podía desarmar a cualquiera. «¿Les importa si me uno?», preguntó. Nadie respondió. Mimi sintió que el tiempo se detenía. Él se zambulló con naturalidad, nadó hasta ella, bromeó sobre su universidad, sobre el calor de Washington. Tenía un encanto envolvente, una confianza que convertía lo imposible en rutina. En algún momento, le rozó el brazo al pasar, un gesto sutil, casi casual, pero suficiente para que su respiración cambiara. No hubo palabras impropias, ni insinuaciones evidentes. Todo parecía inocente, hasta que dejó de serlo. Esa misma noche, mientras Mimi intentaba estudiar en su habitación, sonó el teléfono. Era la secretaria del presidente. «El señor Kennedy quiere verla arriba». Mimi dudó, cerró su cuaderno con manos temblorosas, se puso un vestido azul y siguió las instrucciones. Dave Powers la esperaba en el pasillo. No hubo explicaciones, solo una sonrisa y un gesto para que lo siguiera. Subieron por un ascensor privado, uno de esos que no quedaban registrados en los informes. El silencio era pesado. La puerta se abrió en un piso donde el aire olía distinto. Perfumes caros, madera encerada, un eco de lujo. Dave se detuvo frente a una puerta blanca. «Es aquí», dijo, y desapareció. Dentro, todo brillaba con una perfección incómoda. Cortinas de seda, retratos familiares, flores frescas. Era la habitación azul de Jacqueline Kennedy, y allí, junto al ventanal, estaba él. Kennedy la saludó con cortesía, le ofreció una copa, le habló de trivialidades, como si fuera una cita planeada. Ella estaba demasiado nerviosa para entender lo que ocurría. Cuando él se acercó y la besó, el mundo se volvió un borrón de miedo y confusión. Él le preguntó, casi con curiosidad, «¿No lo has hecho antes?». Ella, temblando, respondió apenas, «No». Él sonrió. No hubo ternura. Fue rápido, silencioso, como un acto que no necesitaba consentimiento. Al terminar, él se vistió con calma y habló de política, como si nada hubiera pasado. Mimi permaneció inmóvil, intentando comprender si aquello era un honor o una herida. No sabía qué sentir, solo que algo dentro de ella se había roto. Esa noche, cuando regresó a su habitación, no pudo llorar. En el espejo, su reflejo le parecía ajeno. Se sentía vacía, pero incapaz de ponerle nombre a lo que había vivido. En su mente, resonaba la voz del presidente, esa voz amable que todos adoraban. Pensó en Jackie, en su sonrisa perfecta, en los retratos colgados en los pasillos. Todo parecía parte de un teatro donde ella había sido elegida sin saber el papel que debía interpretar.
En los días siguientes, volvió a su rutina en la oficina, fingiendo normalidad. Nadie le preguntó nada, nadie sospechó. En los pasillos, la gente reía, los periodistas tomaban notas, el país seguía creyendo en el sueño de Camelot. Solo ella sabía que detrás de esa fachada de elegancia, el poder podía ser tan frío como el mármol bajo sus pies. Esa tarde de junio de 1962, en la piscina del presidente, la inocencia de Mimi Alford se disolvió sin ruido. El mundo la habría llamado afortunada, pero el poder no siempre seduce, a veces simplemente invade, porque el abuso no siempre grita, a veces sonríe con carisma y lleva traje, y aunque ella aún no lo sabía, esa sonrisa sería su condena silenciosa durante los próximos 40 años. Nadie debería pagar con su inocencia el precio de acercarse al poder. Si esta historia te está conmoviendo y quieres descubrir más verdades ocultas detrás del poder, suscríbete y comenta libertad. Porque hay silencios que merecen ser escuchados, y este es uno de ellos. El poder nunca duerme, solo cambia de rostro. En Washington, el mito de Camelot brillaba mientras su secreto más oscuro respiraba en silencio. Cada día, los periódicos titulaban con discursos brillantes, con imágenes de un presidente joven que parecía invencible. John F. Kennedy era el rostro del ideal americano, el símbolo de una nueva era. Pero en los pasillos de la Casa Blanca, donde las cámaras no entraban, se tejía otra historia. Una historia que no aparecía en los titulares, pero que latía entre puertas cerradas y teléfonos sin registro. Para Mimi Alford, lo que comenzó como una invitación inocente se había transformado en una rutina silenciosa. Apenas unas semanas después de aquel primer encuentro, su vida adquirió un patrón secreto. Cada llamada privada, cada viaje imprevisto, era una orden disfrazada de privilegio. Un chofer la recogía en un punto discreto de la ciudad, la llevaba a una residencia y luego desaparecía. Nadie preguntaba, nadie debía saber. La Casa Blanca, con toda su estructura de poder, se había convertido en una máquina perfectamente diseñada para ocultar. A veces las reuniones ocurrían en Washington, otras en Palm Beach o Virginia. Mimi viajaba en vuelos separados, dormía en hoteles donde los registros se llenaban con nombres falsos. Todo estaba calculado. Dave Powers, Kenneth O'Donnell y Evelyn Lincoln, los hombres y mujeres más cercanos al presidente, eran piezas del engranaje. Cada uno sabía lo justo, cada uno cumplía su papel sin romper el silencio. Era un pacto no escrito, una coreografía entre el poder y la complicidad. Mientras el mundo lo admiraba por su carisma, por su defensa de la libertad, por sus discursos sobre el futuro, Mimi conocía otro rostro del presidente, uno que no necesitaba micrófonos ni aplausos, solo obediencia. En privado, Kennedy alternaba ternura y frialdad con una precisión casi política. A veces la llamaba Mimo, con voz suave, como si quisiera tranquilizarla. Otras, le hablaba con el tono de un hombre que da órdenes. Ella lo escuchaba, atrapada entre la fascinación y el miedo, sin saber cómo escapar de algo que el resto del mundo veía como un honor. La dinámica era simple y devastadora. Él decidía cuándo verla, dónde y por cuánto tiempo. Cuando ella no estaba disponible, llegaban los mensajes. El presidente pregunta por ti, y el calendario personal de una estudiante universitaria se adaptaba a los horarios del hombre más poderoso del planeta. Mimi dejó de reconocerse. Lo que al principio creyó que era afecto, se convirtió en hábito, en una sombra que seguía obedeciendo por inercia. En el otoño de 1962, el desequilibrio comenzó a mostrar su verdadera cara. Durante un encuentro, Kennedy le pidió algo que ella no supo cómo interpretar: que atendiera a su amigo Dave Powers. Lo dijo con una sonrisa, como si se tratara de un juego, de una broma privada. Mimi sintió un nudo en el estómago, pero no se atrevió a negarse.
Todo en ese entorno le había enseñado que un no podía ser peligroso. Ella no entendió si era una prueba o un castigo. Por un instante pensó en negarse, pero en Camelot, el miedo vestía de obediencia. Lo hizo, o más bien, lo soportó, en silencio. Después, Kennedy rió, encendió un cigarrillo y habló de política, de Cuba, de su espalda, de cualquier cosa que no fuera el vacío que acababa de crear. Años después, cuando escribió su libro, Mimi recordaría ese instante con una frase que resume toda su historia. Me convertí en parte del mobiliario del poder. Desde entonces, cada visita era más fría, más automática. Los gestos de afecto se volvieron raros. El poder había sustituido cualquier rastro de humanidad. En las fotos oficiales, él aparecía junto a Jackie, sonriente, perfecto, mientras en la realidad mantenía una red de silencios que sostenían su doble vida. Mimi, sin saberlo, era una pieza más en ese teatro, una figura invisible cuyo único papel era existir cuando él lo pedía. Las semanas se confundían con los viajes, las llamadas con los silencios. Había días en que Mimi intentaba convencerse de que era especial, de que había algo real en aquella relación secreta. Pero al mirar a su alrededor, solo veía puertas cerradas, rostros que no la miraban, nombres que se callaban. Lo que más dolía no era el secreto, sino la sensación de que nadie habría creído su verdad, aunque la gritara. La Casa Blanca seguía funcionando como una maquinaria impecable. Las ruedas del poder giraban sin detenerse y el país seguía creyendo en Camelot, ese cuento de hadas donde el presidente era un rey moderno y su esposa una reina intocable. Nadie quería mirar el precio real de aquel mito. Detrás de cada discurso sobre libertad había una joven atrapada en una jaula sin barrotes, donde la lealtad se confundía con el miedo. Mimi empezó a escribir pequeños fragmentos en su cuaderno, frases que no mostraba a nadie. No sé quién soy cuando no estoy con él. Siento que existo solo cuando me llama. Me enseñaron a sonreír, pero ya no sé por qué. Esos pensamientos eran su única forma de resistencia. La relación duró 18 meses, 1 año y medio de vuelos discretos, puertas cerradas y noches donde la inocencia se iba desvaneciendo sin que nadie lo notara. Y cuando el mundo vio caer al presidente, nadie sospechó que en algún rincón había una joven que, en silencio, había estado cayendo mucho antes. El poder, cuando se vuelve absoluto, no necesita gritar. Solo necesita que los demás callen. Y ese fue el verdadero silencio de Camelot. Porque al final, el silencio de una víctima sostiene el pedestal del poderoso. Y nombrar lo que te lastima no te hace débil, te hace libre. Porque solo cuando el silencio se rompe, el poder empieza a temblar. El mar de las Bahamas parecía un espejo del engaño, azul perfecto, pero insondable. Nadie imaginaba que bajo ese brillo empezaría a resquebrajarse el mito de Camelot. El poder nunca descansa, solo cambia de escenario. Y en 1963, ese escenario era un paraíso que escondía más sombras que sol. El mundo entero admiraba a John F. Kennedy como el líder que defendía la libertad frente al comunismo. Pero Mimi conocía un rostro distinto, íntimo y contradictorio, el de un hombre que usaba su encanto como escudo y su poder como lenguaje. Mientras él discutía en reuniones sobre el futuro del planeta, ella esperaba una llamada, una orden, una señal. A veces, la cita llegaba de noche. Otras, en medio de una crisis mundial, y aunque no lo comprendía del todo, comenzó a ver lo que nadie más veía, que el héroe americano vivía entre el miedo y la arrogancia, entre el carisma público y una soledad que devoraba a quienes lo rodeaban. En octubre de 1962, el mundo contuvo el aliento. Era la crisis de los misiles en Cuba. La amenaza nuclear pendía sobre cada hogar,
sobre cada vida. En la Casa Blanca, los teléfonos no dejaban de sonar. Los hombres más poderosos del país debatían entre la guerra y la rendición. Y en medio de ese caos, el presidente encontró tiempo para llamarla. «Ven esta noche», le dijo su asistente. No había explicaciones, ni contexto, solo una instrucción. Mimi llegó sin entender por qué la había convocado. Lo encontró en su habitación agotado, con la mirada perdida. En la mesa, un vaso de whisky. «No hay decisiones fáciles», murmuró. Luego, con una voz más baja, casi confesional, pronunció una frase que ella nunca olvidaría. «Prefiero que mis hijos sean rojos antes que muertos». Fue la primera vez que lo vio humano, vulnerable, pero también la primera vez que comprendió que esa vulnerabilidad no lo hacía menos peligroso. Él buscaba alivio en ella, no compañía. Cuando la abrazó, no lo hizo como un hombre que ama, sino como alguien que necesitaba olvidar el peso de su propia imagen. Y ella, confundida, lo consoló como quien intenta calmar una tormenta que no entiende. A partir de ese momento, la relación cambió de tono. Kennedy ya no la trataba como una novedad, sino como una costumbre. Mimi empezó a sentir el vacío de las rutinas sin palabras, los silencios prolongados, las llamadas que llegaban solo cuando él quería distraerse del mundo. En su interior, algo se apagaba. Se había convertido en un secreto que respiraba, en una presencia útil, en un silencio funcional. El verano de 1963 llegó con un resplandor engañoso. Kennedy organizó un viaje a las Bahamas. Mimi fue incluida entre el séquito, presentada como parte del personal de apoyo. El ambiente era ligero, lleno de risas y cócteles. El sol parecía borrar los límites entre lo público y lo privado. Una tarde, en la terraza de la residencia, el presidente apareció con una pequeña botella de cristal en la mano. «Prueba esto», dijo. Dudó. El sabor metálico, el calor súbito, la risa ajena, y luego, nada. Su cuerpo dejó de obedecerle. Por un instante creyó oír su propia risa, pero no era su voz. Cuando despertó, todo estaba en orden. Kennedy le hablaba con naturalidad, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo dentro de ella había cambiado. No recordaba los minutos siguientes, solo una sensación de haber perdido el control, de no ser dueña de su cuerpo ni de su voluntad. Fue la frontera entre la confianza y el dominio. Más tarde, con los años, lo entendería. Había sido manipulada, drogada, usada. En aquel momento, solo podía repetirse que debía sentirse agradecida, que debía sonreír. Así la habían educado. Así funcionaba Camelot. El mito exigía belleza, obediencia y silencio. Mimi había aprendido a ofrecer las tres, pero ya no quedaba nada de la muchacha que había soñado con entrevistar a Jackie Kennedy. Ahora era parte de un engranaje invisible que sostenía la fachada del héroe. Poco después, la tragedia alcanzó incluso al presidente. En agosto de 1963, nació su hijo Patrick Bouvier Kennedy, que murió a los 2 días de vida. Mimi recibió otra llamada. Esta vez, no para un encuentro clandestino, sino para una despedida silenciosa. Kennedy estaba devastado. Lo encontró sentado, leyendo cartas de condolencia. Cuando la vio, no dijo nada. Simplemente lloró. Ella lo abrazó, sintiendo por primera vez que el poder también podía ser frágil. Pero aquella fragilidad no lo hacía inocente. Era la tristeza de un hombre que había perdido a su hijo, pero también la de quien había perdido su humanidad hacía mucho tiempo. Esa fue la última vez que él se mostró vulnerable ante ella. Después, el contacto se enfrió. Las llamadas se espaciarían. Las sonrisas se volverían formales. Camelot seguía brillando por fuera, pero por dentro ya se agrietaba. Mimi lo entendería años más tarde. Los mitos no se derrumban de golpe. A veces se desmoronan desde dentro, cuando la verdad empieza a pesar más que la apariencia. El mundo lo veía como un dios.
Ella lo conoció como un hombre que no sabía amar, porque a veces los ídolos no caen, simplemente se apagan dentro de uno. Y el poder que destruye, tarde o temprano, también se destruye a sí mismo, porque los imperios no caen con balas, caen cuando la verdad se atreve a mirarlos de frente. El otoño de 1963 olía a despedida. El viento arrastraba hojas y secretos por las calles de Nueva York, como si el destino respirara en silencio antes del disparo que cambiaría la historia. Las hojas caían sobre las avenidas, y Mimi Alford caminaba entre ellas intentando convencerse de que su historia con el presidente ya había terminado. Una tarde de noviembre, Mimi recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado del teléfono era inconfundible, pero esta vez sonaba distante, cansada, casi nostálgica. «Te veré en Nueva York», dijo el presidente. No era una invitación, era una orden suave, como siempre. Ella aceptó sin preguntar, quizá por costumbre, quizá porque una parte de ella aún necesitaba cerrar ese círculo. El encuentro fue el 15 de noviembre de 1963, en el Hotel Carlyle, el refugio privado de Kennedy cuando visitaba la ciudad. La habitación olía a whisky y perfume caro. En ese cuarto, la distancia entre ellos pesaba más que el aire. Él hablaba con voz amable, pero su tono tenía la misma frialdad que la moneda que dejaría sobre la mesa minutos después. Mimi entró nerviosa, con el corazón dividido entre el pasado y la vergüenza. Él estaba de pie junto a la ventana, observando las luces de Manhattan, vestido impecablemente, pero con la mirada de alguien que había dejado de dormir. No hubo discursos, ni confesiones, solo el ruido lejano del tráfico y un silencio que parecía contener todo lo que no se había dicho. Kennedy se acercó con esa mezcla de ternura y poder que la había confundido desde el primer día. Le habló de su próxima boda, de su futuro, de lo feliz que debía sentirse junto a otro hombre. Luego, sacó de su bolsillo $300 en efectivo, los dejó sobre la mesa y sonrió con ese carisma que hipnotizaba al mundo entero. «Compra algo fantástico y ven a enseñármelo», le dijo. No era una despedida. Era un gesto que resumía todo lo que había sido su relación. Control disfrazado de afecto, autoridad envuelta en encanto. Mimi fingió sonreír, tomó el dinero y asintió. En el fondo, sabía que no habría próxima vez. Lo vio salir de la habitación y por primera vez no sintió tristeza, sino una calma amarga, como si el peso de aquel secreto empezara a disolverse. Una semana después, el 22 de noviembre de 1963, el mundo se detuvo. La televisión interrumpió su programación. Los presentadores hablaban entre lágrimas. El presidente John F. Kennedy ha sido asesinado en Dallas, Texas. Las imágenes mostraban el descapotable, los gritos, la sangre, el caos. Mimi estaba en su dormitorio en Wheaton College, rodeada de sus compañeras, todas llorando. Ella no podía moverse, no podía siquiera respirar. El país entero lloraba a un héroe. Ella lloraba a un hombre que la había destruido en silencio. Encendió la televisión y vio a Jacqueline Kennedy vestida de negro, caminando con una dignidad casi sobrehumana junto al féretro cubierto con la bandera. Los violines sonaban mientras el pueblo lloraba al mártir, al símbolo de una nación. Mimi, en cambio, lloraba a la persona que solo ella había conocido, el hombre que se reía en la oscuridad, que le había enseñado a callar, que la había convertido en un secreto viviente. Mientras el mundo erigía monumentos y escribía discursos, ella guardó su duelo en silencio. Nadie debía saber que alguna vez había estado allí. Esa tarde, tomó los billetes que él le había dado y los dejó sobre su escritorio. No podía mirarlos sin sentir vergüenza. Era el último recuerdo de un amor que nunca existió, de un poder que había pasado por su vida como un huracán. Esa noche, el cielo de Nueva York se llenó de velas y oraciones.
En cada esquina se hablaba del presidente, del legado, de la tragedia. Pero en una habitación sin testigos, Mimi comprendía algo distinto, que el fin de aquel hombre poderoso era, para ella, el comienzo de un despertar lento y doloroso. Por primera vez, se permitió pensar que su silencio había sostenido un mito, que mientras el mundo coronaba a un mártir, ella estaba enterrando su voz. En su mente, una frase flotaba como un eco imposible de apagar. El dolor puede callar por años, pero no desaparece. Espera el momento de hablar, y aunque aún no lo sabía, aquel momento llegaría. Porque el fin de un hombre poderoso puede ser, a veces, el principio del despertar de quien fue oprimida. Porque los mitos pueden morir en una bala, pero el silencio de una mujer puede sobrevivirles toda una vida. Mimi Alford guardó silencio durante 40 años, hasta que decidió contar lo que el poder intentó borrar. ¿Tú habrías tenido el valor de hablar después de tanto tiempo? Deja tu opinión en los comentarios, apoya este video con un like y suscríbete para descubrir las historias que el poder quiso silenciar. El ruido del mundo seguía girando, pero para Mimi, todo se había detenido. Afuera, los periódicos hablaban del héroe caído. Adentro, ella solo escuchaba el eco de su propio silencio. La nación había pasado del luto al mito, y el apellido Kennedy se había convertido en un emblema intocable. Mientras los libros, las películas y los monumentos celebraban la leyenda, Mimi Alford intentaba construir una vida que no tuviera nada que ver con el pasado. En enero de 1964, apenas 2 meses después del asesinato, se casó con Anthony Fahnestock, un joven de buena familia y exalumno de Williams College. Parecían la pareja perfecta, jóvenes, elegantes, pertenecientes al mismo círculo social. Pero el matrimonio nació con una sombra que ella no podía borrar. La noche antes de casarse, Mimi hizo algo impensable. Con voz temblorosa, le confesó a Anthony su secreto. Le dijo que había tenido una relación con el presidente de Estados Unidos. No dio detalles, no lloró, solo dijo la verdad con la frialdad de quien intenta exorcizar un fantasma. Él la escuchó en silencio. No hizo preguntas, pero en su mirada se encendió una tristeza que los acompañaría durante décadas. No se separaron. Se casaron igual. Era 1964, y en esa época las mujeres no huían de sus errores. Los escondían bajo el apellido del esposo. Los primeros años fueron una coreografía perfecta de la vida americana. Una casa en Nueva Jersey, barbacoas los fines de semana, 2 hijas pequeñas, un perro en el jardín. Las fotografías mostraban sonrisas impecables, pero en los ojos de Mimi había una distancia que nadie notaba. Por dentro, seguía escuchando aquella voz presidencial, aquella orden disfrazada de ternura que aún definía su silencio. Su rutina era una secuencia mecánica de gestos aprendidos. Preparar el desayuno, asistir a misa, mantener las apariencias. De noche, cuando la casa dormía, encendía una lámpara y leía. Leía biografías de John F. Kennedy, una tras otra, obsesivamente. No por admiración, sino por miedo. Cada página era una amenaza. Buscaba su nombre entre las líneas, con el corazón acelerado, y respiraba aliviada al no encontrarlo. Cada libro era una confirmación de que aún estaba a salvo, invisible, borrada del relato. Pasaron los años, los presidentes, las modas, y su vida se volvió un eco repetido. Los 70, los 80, los 90. Mientras el mundo cambiaba, ella permanecía detenida en el tiempo. A veces, en las cenas familiares, alguien mencionaba el nombre Kennedy con respeto. Ella sonreía sin participar. Nadie imaginaba que en su interior ese apellido era un cuchillo. En su mente, la historia no había terminado. Solo se había quedado atrapada en pausa.
Durante esas 4 décadas, Mimi perfeccionó el arte de fingir, aprendió a reír sin alegría, a callar sin parecer distante, a mantener la compostura incluso cuando el pasado regresaba en sueños. Era una actriz dentro de su propia vida. Su sonrisa era su mejor disfraz. Cada cena, cada misa, cada foto familiar era una representación impecable de la mujer que el mundo esperaba ver. Pero debajo del mantel, sus manos siempre estaban frías. El silencio ya no era su castigo, era su compañero. Su matrimonio, aunque estable de puertas afuera, se fue llenando de grietas invisibles. Anthony no hablaba del tema, pero el peso del secreto lo acompañaba como una sombra. A veces discutían por cosas pequeñas, pero en el fondo ambos sabían que el problema era otro. Había un fantasma entre ellos que nunca abandonó la habitación. En 1990, después de 26 años de matrimonio, se separaron en silencio, sin escándalos, sin culpas públicas. Fue una despedida tranquila, pero llena de vacío. 3 años después, él murió de cáncer. Mimi lo acompañó en los últimos días, en silencio, como si ambos entendieran que su historia había sido una larga huida. Cuando todo terminó, Mimi tenía 51 años, y por primera vez se miró al espejo sin el peso del apellido Fahnestock, sin el miedo a los titulares. Lo que vio no fue a la joven que había entrado a la Casa Blanca ni a la esposa obediente. Vio a una mujer que había sobrevivido a su propio silencio. Al tiempo, Mimi decidió hacer algo que había pospuesto durante décadas: regresar a la universidad. Retomó los estudios que había dejado inconclusos años atrás y en 1994 finalmente recibió su diploma. Le costó concentrarse, pero lo hizo. Y cuando tuvo aquel título en sus manos, sintió algo que nunca había sentido antes: orgullo sin culpa. Ese logro no era solo académico, era un símbolo. Era su manera de decir que aún podía reconstruirse, que su historia no terminaría definida por el poder que la marcó, sino por la decisión de levantarse. Mimi Alford vivía tranquila, discretamente, asistiendo a la iglesia y ayudando en la comunidad. Parecía una mujer común, pero dentro de ella el pasado seguía respirando, esperando el momento de ser contado. 40 años de silencio no borran la verdad, solo la adormecen. Y aunque el mundo aún la veía como una figura anónima, el destino ya había empezado a girar de nuevo. En las bibliotecas presidenciales, entre cajas polvorientas y entrevistas olvidadas, su nombre aguardaba ser descubierto. Aún no lo sabía, pero el silencio que había sido su refugio pronto se convertiría en su liberación, porque lo que callas te gobierna y lo que enfrentas te libera. Una nota al pie en un libro, una voz en la radio, un nombre que nadie debía pronunciar. En cuestión de horas, el pasado se convirtió en noticia, y la sombra de Mimi Alford volvió a tener rostro. Mimi Alford había vivido como una sombra que nadie miraba. Su historia era un secreto enterrado entre recuerdos, biografías y pesadillas. Pero en 2003, ese silencio cuidadosamente construido comenzó a resquebrajarse desde los archivos del poder. El historiador Robert Dallek, mientras revisaba documentos para su biografía An Unfinished Life, una vida inconclusa, encontró una vieja entrevista sellada donde un ex asistente de Kennedy hablaba de una becaria llamada Mimi. El detalle era minúsculo, pero bastó para encender la maquinaria del escándalo. En febrero de ese año, los periodistas del New York Daily News conectaron los puntos y lanzaron una frase que paralizó al país. JFK tenía su propia Mónica. La comparación con el escándalo Clinton-Lewinsky fue inmediata. En un solo titular, Mimi dejó de ser una mujer anónima para convertirse en la otra amante del presidente. En cuestión de horas, su nombre, su dirección y hasta fotografías antiguas aparecieron en los noticieros.
Los periodistas acamparon frente a su casa en Nueva York. Los flashes iluminaban su ventana como una celda. Por un instante, volvió a sentirse en la Casa Blanca, observada, usada, callada. Pero esta vez no había un presidente detrás de la puerta, solo el pasado exigiendo ser contado. Las llamadas no paraban, los vecinos susurraban, y Mimi, sentada en el borde de su cama, sintió que su vida volvía a desmoronarse. El miedo regresó con fuerza, el mismo que la había acompañado desde 1962. Pero esta vez, algo era diferente. Ya no era la chica temerosa que obedecía órdenes. Era una mujer de 60 años que había sobrevivido a la vergüenza, al juicio y al silencio. Durante días lloró en privado, temiendo que la historia se deformara, que su verdad fuera convertida en espectáculo, hasta que tomó una decisión que cambiaría todo. Contaría su historia con su propia voz. Si iban a hablar de mí, se dijo, al menos sabrán la verdad. Poco después del escándalo, su vida se tambaleó bajo la presión mediática. La vergüenza pública pesaba más que los titulares. Pero cuando parecía que todo volvería a romperse, apareció alguien distinto. Richard Alford, un ejecutivo de marketing deportivo, un hombre sereno que la miraba sin juzgarla. Se casaron en 2005, y por primera vez en su vida, Mimi sintió que podía respirar sin esconderse. Con él no tenía que fingir. Richard no la veía como la ex becaria de Kennedy, sino como una mujer que había resistido una historia demasiado grande para cargar sola. Él fue quien la animó a escribir, quien la convenció de que el silencio, después de tantos años, ya no era prudencia sino cárcel. Y así, en 2009, Mimi firmó un contrato con Random House por un monto no divulgado, que según fuentes rondaba las 7 cifras, para contar lo que había callado durante medio siglo. No lo hizo por dinero, sino por dignidad. Quería limpiar su nombre y dejar un testimonio para otras mujeres atrapadas por la vergüenza. El proceso de escritura fue un viaje al pasado que dolía como una herida abierta. Cada palabra reabría recuerdos. El olor a cloro de la piscina, la voz del presidente llamándola Mimo, la vergüenza de los pasillos en silencio. Pero con cada página escrita, el miedo se deshacía un poco más. Entendió que su historia no era solo la de una joven dominada por el poder, sino también la de una mujer que se atrevía a enfrentarlo décadas después. En 2011, finalmente, publicó su libro. Érase un secreto. Mi relación con el presidente John F. Kennedy y sus consecuencias. La portada mostraba a una mujer madura, sin maquillaje exagerado, sin artificios. Una mujer que ya no huía. El lanzamiento fue un terremoto mediático, entrevistas en NBC, reseñas en People Magazine, debates en televisión sobre el consentimiento, el poder y el silencio. Algunos la criticaron, la llamaron oportunista, pero miles de mujeres le escribieron cartas, le dijeron que su historia las había hecho comprender la suya, que habían sentido lo mismo, culpa por lo que no eligieron, vergüenza por lo que les hicieron creer que era amor, y así, lo que empezó como un escándalo se convirtió en un acto de redención. Mimi había pasado de ser la amante del presidente a ser la mujer que se atrevió a nombrar lo innombrable. Su voz, que había sido borrada por el poder, se volvió imposible de silenciar. Los mismos medios que la habían perseguido ahora la entrevistaban con respeto. Y por primera vez en mucho tiempo, al hablar, no temblaba. En una entrevista televisiva, le preguntaron si se arrepentía. Mimi respondió con calma: no me siento culpable por no haber sentido culpa. Pero ahora sé que el poder puede parecer amor cuando uno es demasiado joven para entenderlo. Las luces del estudio la bañaron, y en su mirada había una serenidad que el público no olvidó. La vergüenza se había transformado en poder y el escándalo en liberación. Años después, Mimi y Richard visitaron la tumba de Kennedy en Arlington. El aire olía a lluvia y la llama eterna ardía con la misma intensidad de hace medio siglo. Mimi se acercó, dejó una flor blanca y susurró: «Ya no me duele».
No era perdón, era libertad. Porque cuando una mujer se atreve a contar lo que el poder quiso borrar, deja de ser víctima y se convierte en memoria. Su historia no destruyó un mito, lo completó. Y en ese eco, el silencio dejó de pertenecerle al miedo. Hoy, retirada en Nueva York, Mimi vive lejos de los focos. Abuela, esposa y antigua administradora de iglesia en Nueva York, camina con calma por la ciudad que alguna vez la señaló. Pero cuando alguien la reconoce, sonríe, porque entiende que su historia dejó una huella más grande que el escándalo. Su nombre, antes usado para humillarla, hoy es símbolo de valentía. Durante 40 años fue un secreto. Ahora es una voz que representa a todas las mujeres que el poder calló. El poder que intentó borrarla terminó dándole un nombre eterno. Y su historia ya no pertenece al silencio. Mimi Alford no buscó el poder. Lo sobrevivió. Su historia no se trata de escándalo, sino de una mujer que convirtió el silencio en voz y la vergüenza en libertad. Si su valentía te conmovió, deja tu like como un símbolo de respeto hacia todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas. Suscríbete para seguir descubriendo las historias ocultas detrás del poder, donde cada verdad tiene el valor de un nuevo comienzo. Comparte este documental para que más personas comprendan que nombrar lo que te hizo daño también es una forma de sanar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia, donde el poder se enfrenta a la verdad.